necesitamos contagiar a otros con la misión de la educación cristiana si esto va a funcionar. Pastores a nuestras iglesias y aquellos miembros de una iglesia que no son el pastor, pero quieren echar a andar una escuela en una buena conexión, pues obviamente con el buen visto del pastor, también necesitas contagiar a la iglesia al respecto. O quizás si tú estás abriendo una escuela y tu público a quien tú le estás tirando es de varias iglesias en la ciudad, pues necesitas contagiar a la gente de todas esas iglesias de una misión de la educación, y esto tiene sus desafíos. ¿Por qué? Porque el cambio siempre es un desafío. La inercia siempre nos lleva a lo que estamos haciendo ya. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo, y ¿para qué cambiarlo? Entonces, cambiar cosas va a requerir un instrumento o un agente de cambio, y ese agente de cambio eres tú. ¿De acuerdo? ¿Sí? Normalmente de antemano les quiero decir, el hecho de que tú amas a Dios y lo quieres servir y estás haciendo esto de todo corazón, no significa que va a ser fácil. Antes, al contrario, la única garantía que te puedo dar es que llegaremos a la gloria en victoria, chimuelos y con algunos chipotes, pero llegaremos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, yo empecé, es más, mañana les voy a mostrar un par de fotos. Yo empecé la escuela con una abundante melena. Pero yo estoy viendo aquí a Miqueas que todavía tiene una abundante melena. Bueno, vamos a ver qué tanto te dura, Miqueas. El asunto es que esto no es de chilanglote, y esto no es un día de campo, y esto es mucho trabajo, y esto necesitas que la gente corra contigo en este proyecto. Muy bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es comunicar el desafío. Esto está escrito, así que no te preocupes al respecto. Necesitas comunicarle a la gente el desafío. Ahora, para eso, infórmate del estado actual de la educación en tu comunidad y en nuestro país y en el mundo, pero es muy importante tener algunos datos de tu comunidad, ¿sí? Infórmate de la condición académica de las escuelas. Y tengo noticias para ustedes. Yo sé que es una idea común en nuestra cultura de que la escuela privada es mejor que la escuela de gobierno. Tengo noticias malas para los que están pagando colegiatura. Eso no es realmente muy consistente. En los exámenes o en las pruebas estandarizadas que se le hacen a nuestro país, normalmente las escuelas particulares están muy poco adelante de las escuelas de gobierno, y de hecho muchas de las mejores escuelas o de los mejores resultados que hay en los exámenes estandarizados vienen de las escuelas, de las telesecundarias. Así es. Eso no está aquí en los apuntes, así que si lo quieren notar, porque el modelo multigrado tiene muchas noblezas, tiene muchas bondades. Yo me crié en una escuela multigrado, pequeñita escuela, en una casa, y fue mi mejor experiencia educativa. Y entonces encontramos, volviendo al punto principal, de que la educación privada en México no es mucho mejor que la educación pública. ¿Por qué? Porque todas se basan en el mismo sistema. Todas las editoriales producen sus libros basados en el mismo contenido. Entonces lo único que haces es pagar más o menos por lo mismo, como se dice en mi tierra. ¿Sí? No estoy diciendo de que no haya buenas intenciones, pero el modelo está mal. ¿Sí? Entonces necesitas comunicar a tu gente, a tu iglesia o iglesias, el estado de la educación en tu comunidad, primero académico, y segundo, y aquí necesitas datos fríos, moral. Necesitas hablar de los abusos sexuales en las escuelas. Necesitas hablar de la pornografía que se le enseña a los niños en aras de educación sexual en las escuelas. Necesitas hablar del entorno agresivísimo de bullying que hay en las escuelas, que solo se ha tornado peor con los años
¿Por qué? Porque con el paso de los años ya estamos nosotros sobre de 2 generaciones criadas por la televisión. Ya estamos empezando la tercera. La fibra social familiar es casi inexistente y eso se desemboca en una cantidad de agresión en las escuelas de niños a otros niños, ¿verdad? O sea, hace 30 años que nosotros empezamos nuestra escuela. Una de las razones que nos lanzamos a empezar es cuando una madre vino conmigo para reportarme del abuso sexual que su niño estaba sufriendo en jardín de niños. Hace 30 años, en Parral, Chihuahua. Estamos hablando en un lugar muy conservador y eran niños mayores con un juego sexual con su niño menor y los maestros no hacen nada al respecto y la mamá se estaba volviendo loca y qué hacía y pues abrimos una escuela. Necesitas informar a tu gente que esto es una realidad. No seas alarmista, no trates de subir el tono de voz, ¿verdad? Simplemente presenta los hechos. Muy bien. ¿Ok? Ya con eso todos nos sentimos mucho más animados, no en el sentido pero con una mucha mayor, más profunda convicción de la necesidad de hacer esto, aunque sea mucho trabajo. Porque los ambientes están muy fuertes. ¿Sí? Ahora, en cuanto a lo académico, es importante que tú y yo estemos enterados que el modelo educativo occidental está fracasando y en nuestro país la condición es verdaderamente terrible. ¿Sí? Mi esposa hace menos de una semana estuvo en una conferencia de mujeres y una maestra se acercó con ella, una maestra secundaria, y dijo: de mis 28 alumnos que acaban de entrar, dice, a primero de secundaria, solo 4 estaban preparados. Esto significa que los otros 24 no sabían leer. Secundaria. Yo le pregunté hace 25 años a una maestra, directora de hecho de una secundaria, le dije: ¿qué es lo que usted requiere para que los niños puedan entrar en secundaria? Dijo: que lean, escriban, que sumen y resten. Dije: ¿y multiplicación y división? Dice: pues es bueno si lo tienen, pero no. Estoy hablando hace 25 años. El día de hoy, 4 de 28 sabían leer. ¿Por qué? El modelo está hecho pedazos. Y los maestros están en una situación terrible. ¿Por qué? No tienen gran cosa de apoyo. Se les dice: enséñales a leer, pero no hay materiales, ya no hay exámenes, ya no hay. Muchos de los apoyos que había tradicionales no los hay. Entonces el maestro trabaja 2 trabajos. En la mañana está frente al grupo y en la tarde está viendo qué día les hago mañana. Entonces, una de las cartas del hijo Saíl ha sido facilitar el trabajo al maestro. O sea, entrégale todo el material que puedas al maestro. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos de ustedes son maestros, pero es una pena ser maestro. Gracias. Así es. Estar parado frente a 25, 30 alumnos que todos tienen una naturaleza carnal adámica, ¿sí? Entonces, nada más quiero que entiendan que tú necesitas comunicarle esto a tu comunidad para que ellos sepan por qué tú estás haciendo este esfuerzo. Muy bien. Segundo, necesitas comunicarle la filosofía de los educadores modernos. No te tienes que meter en profundidades, pero sí necesitas decirles las cosas que nuestras fuentes de filosofía educativa están pensando. Y son barbaridades. Digo, toda la cuestión de género que ahorita está súper popular, tiene unas conceptualizaciones absurdas. Nada más me limito a una. Hoy en día la filosofía es: tú eres lo que tú sientes. Así que si tú hoy te sientes hombre, pero resulta que naciste con cromosomas XX, ¿verdad? Que dicen que eres mujer, pero tú te sientes hombre, tú eres hombre y legalmente te tienen que poner que eres hombre. Eso es básicamente la filosofía de género. ¿Sí? Y mañana, si tú te sientes canguro, ¿verdad? Pues, porque tú te sientes canguro. Ya ha habido intentos en Europa, uno de un hombre de 60 y tantos, de que le cambiaran su certificado de nacimiento para decir que solo tiene 40 y tantos, porque él se sentía de 40 y tantos. O sea, yo digo,
Y eso es sin fumar marihuana, ¿cómo le hace? Esas son las filosofías que rigen la educación en gran parte del mundo. Todos ustedes han oído mucho de que la educación de Singapur, ¿verdad? El modelo Singapur. El modelo Singapur es educación a la antigua. No tiene nada de novedoso. ¿Sí? Para aquellos de ustedes que tienen una tendencia malinchista y les gusta lo extranjero, nada más nos están haciendo trabajar. Muy bien. Ok. La siguiente, tienes que mostrar, también con algo de hechos, el colapso moral y social que está directamente conectado a esas filosofías educativas. Porque toda filosofía tiene sus consecuencias. Esta mañana yo hablé acerca de la filosofía del amor libre, y la consecuencia es una catástrofe social mundial, una desintegración familiar, la fábrica o las fibras de lo que es pues la sociedad están casi inexistentes. ¿Por qué? Porque una filosofía sí tiene consecuencias. Entonces, básicamente yo lo que le expongo a la gente es esto: ¿tú quieres entregar a tu niño a 20, 30, 40 horas de esto a la semana? ¿Poner a tu hijo en manos de alguien que por angas o mangas, o por ignorancia, o porque ha abrazado esa filosofía, eso es lo que le va a comunicar a tu niño? O sea, ¿tú quieres a tu niño de 4 años en jardín de niños que le digan mañana traes ropa de niña y de niño y te pones la que te guste más? ¿Tú quieres que jueguen con la identidad sexual de tu niño? Un niño que no tiene la capacidad para distinguir esas cosas, que todavía no es hora de que se le hable del sexo, porque de hecho su sexualidad está dormida en esta etapa de la vida. O sea, familia, esto es serio, ¿sí? Y todavía no entro en muchos de los elementos académicos, pero infórmale a tu gente la realidad de lo que está allá afuera con hechos. Tráete números, tráete reportes, tráete testimonios. No los exageres, no necesitas exagerarlos. Son reales. Siguiente cosa: enséñale a tu gente lo que Dios dice acerca de la educación, porque Dios tiene mucho que decir. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Pues Él es el maestro de maestros. Es más, Él dijo: nadie de ustedes se llama maestro, porque uno solo es su maestro, el Cristo. Entonces, ¿cómo enseñó Él? ¿Qué dijo Él acerca de la educación? Y aquí encontramos un par de elementos. Uno, el valor y el genuino potencial de cada niño. Tengo 30 años educando. Tenemos un promedio de 600 a 650 alumnos entre nuestras escuelas. Nunca he tenido un niño tonto. Nunca. Y han pasado miles y miles de niños por nuestras escuelas, ni uno tonto. Porque Dios no hace tontos. ¿Sí? He visto niños que se sacaban puros ceros, pero traían a su familia aquí. ¿Me entiendes? He visto niños con síndrome de Down dominar a sus padres absolutamente. Porque Dios no hace tontos. Sí nos hizo algunos feos, pero tontos a ninguno. La pedagogía de Dios, háblenles un poquito acerca de eso. Dice, pedagogía de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que esto no se trata de tomar lo que hay allá afuera y luego ponerle tantita Biblia? Bueno, nuestro objetivo no es simplemente tomar lo que hay y luego vivificarlo. Hay una pedagogía en Dios. Está en toda la Biblia, de cubierta a cubierta. ¿Sí? Y es una pedagogía detallada. Yo se las quiero explicar brevemente, pero háblales acerca de que Dios no solamente nos cambia el contenido de lo que enseñamos, sino la forma en que lo enseñamos. Porque Dios nos diseñó para aprender. ¿Cómo lo sabemos? No me acuerdo quién nos dio el dato el otro día de que un niño típico de, creo que era de 4 años, hace un promedio de 450 preguntas al día. Él quiere aprender. Y la pregunta que nos movió a nosotros en todo esto fue la pregunta que mi esposa se hizo: ¿cómo aprende un niño? Y descubrimos que Dios tiene una forma de enseñar. No me meto en mucho detalle, esto lo pueden ver en otra de las pláticas que está en nuestra plataforma, pero es muy sencillo. Se llama experiencia, expresión,
codificación. Eso sí lo pueden escribir porque no está en esta hoja. Experiencia, expresión, codificación. ¿Qué significa? Primero yo experimento, lo veo, lo huelo, no huele nada, ¿verdad? Qué bonito está, el frasco, quizá me echo poquita agua, está mojada. Sí, experimento y se los estoy expresando. Y luego escribo en mi jornal, en mi diario, lo que viví. Este es el orden que Dios sigue en la enseñanza a lo largo de toda la Biblia. Un ejemplo bíblico: Saulo de Tarso. Dios primero lo tumba, lo ciega, le habla. Después Saulo empieza a expresar: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y años después Saulo lo pone todo por escrito. Experiencia, expresión, codificación. En la típica escuela se hace exactamente al revés. El maestro escribe en un pizarrón o le entrega una hoja fotocopiada o en un libro. Esa es codificación. Luego el maestro habla y habla y habla y habla y habla. El niño no expresa, ¿sí? Y luego, si tiene un maestro increíblemente bueno o un papá involucrado, quizá hagan algún experimento, alguna actividad al respecto de aquello que aprendió. Esa es la experiencia, exactamente al revés. Esta es la razón por la cual un elevadísimo porcentaje de niños, yo he escuchado cifras hasta el 90% de los niños a final de segundo año de primaria ya aborrecen la escuela. ¿Por qué? Porque es exactamente contraria al diseño de Dios. Hay una pedagogía en Dios, ¿sí? Y muchos grandes pedagogos han visto a lo largo de los años algunos de estos elementos, pero su filosofía equivocada los llevaba a conclusiones erróneas. Pero sí hay una filosofía de educación en la Escritura. Entonces, y esta nos dice que todo niño puede aprender y aprenderá, ¿sí? Nosotros tenemos una visión de lo que queremos lograr en la educación cristiana y se las comparto. Nosotros somos idealistas pero no ilusos. ¿Qué significa eso? Le tiramos muy alto pero con los ojos abiertos y los pies sobre la tierra. ¿Qué queremos? Hay 25 millones de estudiantes de diferentes grados en la República Mexicana. Yo quiero el 1%. Yo quiero 250,000 educados en Cristo. Educados con amor, educados con creatividad, educados con la inteligencia y la pedagogía de Dios, educados en entornos edificantes, ¿verdad? Y con las disciplinas que se requieren para una buena educación. Y estos 250,000 Danieles van a tener una influencia mayor a los otros 24,750,000 no Danieles. Esta es la evidencia que tenemos en la Biblia con un José, con un Daniel, con un Mardoqueo, etc. Pocos en número, enormes en influencia. No necesitas tener a 25 millones educados en Cristo, solo necesitas uno de cada 100. Y con ese uno cambias cómo funcionan los demás. ¿Sí? Tú no estás educando a las masas, tú estás educando a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Así que enfocamos nuestros cañones ahí y entendemos a quién estamos educando. Y lo metemos luego en una fábrica o en una universidad, o lo metemos nosotros en un despacho de abogados, y uno solito cambia el ambiente de todo su lugar de trabajo, cambia el ambiente de la sociedad en la que vive, uno solo. ¿Sí? Véndele eso a tu congregación, diles la verdad, tus hijos son esos Danieles. Miren, un niño nacido en un hogar cristiano ya no vive bajo maldición, no hay brujería, no hay idolatría en su casa, ya nada más con eso ya tiene una enorme ventaja. Aparte hay algo de afecto, quizá no muy bien, quizá no muy perfecto, pero algo, ¿me entiendes? Ya no hay tanto maltrato, ¿sí? Ya no hay pornografía a la luz del día en la televisión familiar, hay muchas otras cosas que son muy diferentes y mejores. Añádele a eso un sistema educativo que forme al niño. Tienes un niño que crece hombros y cabeza por encima de todos sus contemporáneos. Se llama Daniel, ¿sí? Y esto es lo que queremos nosotros otorgarle a nuestra nación. Esta es la misión del sistema educativo Libros Águila y de Raíces. Por eso abrimos escuelas.
Ok, también queremos que cuentes testimonios buenos, testimonios positivos. Dices, pero apenas estoy empezando la escuela. Habla con otras escuelas, consigue testimonios, 2, 3, y cuéntales a tu gente lo que puede ser. Número 3, vas a resolver los desafíos de la gente. Desafío número 1, el prejuicio en contra de la educación privada. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, en nuestro país, la idea es que la educación privada es para los ricos, que la gente normal no puede pagar una educación. Pero creo que ya Ángel les dio un poquito de instrucción sobre cómo podemos modificar nuestro consumo, ¿verdad? Del gasto, ¿cómo le llaman? Hormiga, ¿sí? Yo le llamo los chuchulucos que me quiebran, ¿verdad? Porque todo el mundo gastamos 20 a 30 pesos por persona diarios en chuchulucos. Multiplica eso por una familia de 5, ya son 150 pesos diarios. Multiplica eso por 365 días al año, y esos 150 pesos diarios, alguien tiene una calculadora y lo multiplica 150 por 365 y va a ser una muy buena ganancia. Más o menos como, a ver, alguien tiene que tener una calculadora. 55,000 pesos de chuchulucos, ¿sí? De esos que compra doña Chelcha ahí con lecho, ¿verdad? En la tiendita donde le fían, ¿sí? Esa es la razón que no podemos tener educación particular. Cambias eso y resulta que sí se puede, ¿verdad? Adicionalmente, aparte de enseñarle eso, es importantísimo hablarle a tu comunidad que la escuela es para nosotros primero. ¿Habrá lugar para algún niño o alguna familia inconversa? Sí, pero es para nosotros, es nuestra escuela, es para nuestros hijos. Esta no es una escuela para hacer negocio, esta no es una escuela para que el pastor o alguno más se haga rico, esta es una escuela para educar a nuestros hijos. Muy bien, ¿sí? Ahora también puedes juntar algunas ideas prácticas de cómo generar dinero, ¿sí? Venta de chicharrines, en serio. Mucha gente en mi congregación se puso a hacer pasteles, a venderlos, a freír chicharrines para venderlos, e ir juntando. Había gente que cada día o cada 2 días llegaba con los 20 pesos, con los 50 pesos, iba abonando su cuenta, porque primero pagaban colegiatura que comer. Tanto valoraban la educación de sus hijos. Entonces tú le vas vendiendo a la gente. Hay maneras de poner la tiendita, de vender alguna cosa, de hacer tacos y venderlos en la esquina. Muy bien. Y finalmente, y lo digo con cuidado, así que necesito que me prestes mucha atención, empiezas un programa de becas en tu congregación. Nuestra manera fue hablar con toda la iglesia y decirle: ¿cuántos de ustedes ya no tienen hijos en la escuela, pero sí tienen recursos y quieren apoyar a un niño con un cuarto de beca, una media beca, una beca completa por mes? Y un montón de gente dijo: yo quiero entrarle a eso. Y entonces nosotros empezamos a distribuir esas becas a las familias de los miembros de la iglesia, que uno, no tenían recursos, y 2, tenían un montón de chamacos, ¿sí? Yo me acuerdo de un carpintero con 4 niños, y los 4 se educaron en nuestra escuela. Hay un camionero con 5 hijos, los 5 se educaron en nuestra escuela. Necesitaban ayuda. Entonces, las 2, 3, 15, 30 personas que tenían recursos y querían apoyar, lo hacían. Hasta la fecha yo doy 2 becas completas cada mes. Tengo 30 años haciéndolo. Aparte que pagué las colegiaturas de mis hijos. Pero hasta la fecha, porque uno como líder necesita ser ejemplo. Y mi congregación por 30 años, ahí tengo, les puedo mostrar en el computador la lista de gente que mes tras mes está dando alguna beca para ayudar a algún niño para que pueda recibir una educación sobresaliente. Entonces empieza un programa así, y luego, ahora, nunca va a faltar, esto se lo digo a los pastores y a los que van a encabezar, ¿sí? No va a faltar alguien que viene y te dice: oye, no me podrá dar una beca. Digo: ¿por qué? Es que fíjese que compré un carro. Digo: ¿qué? ¿Quiere que yo le pague su carro? O sea, y de veras, hace un mes vino alguien y me abordó, ¿verdad? Para pedirme apoyo porque estaba construyendo casa y acababa de comprar un automóvil. Y pues me porté bien, no le dije nada feo, ¿verdad?
Pero no va a faltar gente así. Oye, es que no puedo, no me alcanzo. Le digo, mira, aquí tengo a fulanito con 4 hijos y está haciendo 1001 malabares, y aquí tienes sus hijos, tú tienes uno. Tu problema es que tienes un desorden, estás tirando el dinero. Vamos a cambiar cómo manejas tu dinero y vas a ver que sí vas a poder. ¿Sí? También una cosa que hemos hecho, porque ocasionalmente surgen emergencias, es personas que dicen, es que se enfermó mi esposo o tuvimos una situación, y digo que no te preocupes, durante los siguientes 6 meses te vamos a dar media beca, o sabes que no nos paguen nada durante 6 meses, pero tan pronto que te pongas en pie, páganos lo que te prestamos. Y aparte, una vez que tú ya estés otra vez sobre tus pies, apóyanos con becas para gente que pasa la situación que tú ahorita estás pasando. Y vieron que ha habido un montón de gente que ha hecho eso, que una vez que se alinearon, que una vez que se enderezó el banco, vinieron y dijeron, ¿sabe qué, pastor? Ya no necesito apoyo. Muchas gracias. Y se va generando un ambiente de comunidad donde estamos en esto juntos. Ok, entonces, número 2, enseñas lo que Dios dice acerca de la educación. Número 3, resuelves los desafíos de las personas. ¿Sí? Una de las cosas que también le animamos a nuestra gente es que les dijimos, estamos haciendo una escuela de ricos para todos. O sea, nuestros hijos van a recibir una educación de ricos, pero es para todos los miembros de esta iglesia y cualquier otra gente que quiera abrazar la cultura que nosotros estamos enseñando. Y es impresionante cuántos chamacos que venían de hogares que nunca iban a tener un futuro, ahora tienen una vida impresionante porque les dimos una educación de ricos, pero no cobramos como ricos. Por eso la educación cristiana no es gran negocio, porque no estamos en ello para ganar dinero, estamos en ello. Somos demasiado ambiciosos para solo querer dinero. Queremos gente, queremos una generación. ¿Sí? Estamos tirando bastante más alto que simplemente un billete. Ok. Número 4, haz a todo mundo, sobre todo si eres el pastor de la iglesia, haz a todo mundo parte del proyecto. Inicia un impulso o una iniciativa de oración por la iglesia. Quizá una reunión semanal donde todos van a orar por la iglesia, por la escuela, donde todos van a juntarse a orar media hora por la escuela, donde a lo mejor se pasa una hojita de peticiones a favor de la escuela y que todo el mundo sienta, esto es parte de mi vida o yo soy parte de esto, ¿sí? Luego, sé honesto con tu gente acerca del esfuerzo y sacrificio que esto va a requerir. No trates de animarlos dorándoles la píldora, diles, esto va a ser mucho trabajo, esto va a ser sacrificio, pero vale la pena muchas veces multiplicado. La gente detecta cuando los estamos tratando de engatusar. No lo hagas. Tu gente confía en ti. Sé honesto con ellos y te van a apoyar. Ahora, no estoy diciendo que sea negativo. Diles, va a ser mucho trabajo, pero tenemos nosotros el respaldo de Dios. Dios nos ha hablado, vamos a lanzarnos con esto, vamos a trabajar duro y vamos a ver la victoria. La gente le gusta oír la verdad, pero con fe. Ahora, otra de las cuestiones donde tú haces a tu gente parte del proyecto, programa días de construcción o de adecuación de las instalaciones. A lo mejor ya tienes unos salones, pero necesitan una buena mano de pintura. Ok, programa un día. Nos vamos a venir el sábado y vamos a pintar y todos los que quieren venir. Y tú vas, tú conoces a tu gente que es de más ánimo y los mueves a ellos y que ellos muevan a otros y se dejan venir y hacen de aquello un gran día de campo, ¿verdad? Y pues no faltan, les digo cómo nos pasa allá, ¿verdad? Las señoras se dejan venir con escobas y trapeadores, ¿verdad? Y burritos, ¿verdad? Y aguas frescas. Mi papá siempre hacía las aguas frescas, ¿verdad? Y entonces aquello se volvía una fiesta porque si no había lotes, había burritos o había hot dogs de esos que no son muy saludables, pero que rico saben, ¿verdad? Y el asunto es que trabajábamos y comíamos y platicábamos y todo el mundo se iba de ahí feliz. Haz a la gente parte del proyecto. ¿Y eso incluye niños? Claro que sí. Tráiganse a los chamacos. Algo pueden hacer. Esto es un esfuerzo de familia. Y si la gente siente que también que ellos son parte de ello, con mayor razón te van a apoyar. ¿Sí? Y finalmente,
busca la cooperación económica de la iglesia. Ahora, esto no va a suceder de buenas a primeras, pero ya habiéndoles vendido, habiéndoles contagiado tú con la pasión que tú mismo estás abrazando, entonces llega el momento donde tú puedes decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer un fondo, o vamos a hacer una ofrenda especial, o vamos a levantar unas promesas de fe, o vamos a hacer esto, y tú eres el primero en lanzarte. Porque solo guiamos por ejemplo. Podemos decir muchas cosas, pero el ejemplo es el que da el cierre, ¿verdad? Entonces nos lanzamos a algún tipo de promesas de fe. Yo vendí coches, yo regalé terrenos, yo hice 1000 cosas, ¿verdad? Y la gente me siguió. Hubo meses, yo recuerdo un periodo de más de 6 meses donde no tuvimos automóvil, gracias a Dios no vivíamos lejos, ¿verdad? Y era caminar porque no teníamos automóvil, porque habíamos dado todo para la obra. Y la gente ve lo que hacemos más de oír lo que decimos. Y te van a seguir. ¿Sí? Y Dios nunca se queda con nada, familia. Todo lo que Dios te pide, te lo devuelve multiplicado. ¿Cuántos ya hemos comprobado eso una y otra vez? Entonces, anima a tu gente a dar. Y cuando la gente da, se compromete con aquella cosa todavía más. Por último, de hecho, yo de este domingo en 8 días voy a nuestra congregación en Chihuahua, Gracia y Verdad, a levantar promesas de fe para la escuela de ellos. ¿Ustedes lo están hablando? Así que miren ahorita que no estoy endeudado, porque dentro de 10 días voy a estar hasta el copete de endeudado con una promesa de fe. Y feliz de hacerlo. Por último, quinto punto, haz un buen proyecto. Haz un buen proyecto. No hagas parches, aunque empieces con poquito, sueño grande. Y velo pensando, dices, yo solo tengo para esto, sí, pero diséñalo todo. Tienes que nomás construir la primera parte, para que si no vas haciendo parches. Y si puedes, ¿verdad? Publica los planos, ¿sí? Enmárcalos, ponlos en un lugar visible de la congregación para que la gente pueda verlo. Y como dice Habacuc, que viendo la visión corran con ella. Y si todavía tienes más posibilidades, quizá inclusive un arquitecto o estudiante de arquitectura en tu congregación, que te haga una buena maqueta, bien hecha, y la ponen en un lugar central, con todos sus letreritos. A la gente nos encanta ver las maquetas, ¿a poco no? ¿Sí? Entonces, con todo, y que la gente venga y vea, y les platicas y se emocionan, y de la vista, dice el dicho, nace el amor. Entonces, un buen proyecto para que la gente sepa que tú vas en serio. Y aprovechanos a nosotros. Diles, estuve en Raíces, aprendimos esto, traigo manuales, vamos a usar este material, esta cosa va en serio. Y la gente, miren, la gente, aunque la gente se deja afectar por la necesidad, la gente no invierte tanto en la necesidad como en lo que ve avanzando. Cuando la gente ve que algo está avanzando, la gente le invierte a eso. Esa es la razón por la cual yo siempre fui el primero, porque yo tenía que hacer que esta cosa avanzara y luego la gente se unió conmigo y qué padre, seguimos adelante. Y fíjense, ya tengo 30 años en esto. Entonces, esto, ¿cuántos de ustedes se emocionaron de las posibilidades con lo que yo les estoy platicando? Tú se lo puedes comunicar a tu gente. O sea, porque tú ya lo traes, aquí estás. Yo los he visto, tome apuntes, ¿verdad? Y me he emocionado con eso, porque eso me habla del interés y del amor que por el proyecto y por la idea, ¿verdad? Entonces, tú ya traes eso metido en los huesos. Comunícaselo a tu gente y con el favor de Dios te vas a sorprender de la respuesta de un gran número de ellos. Ahora, si te topas con un pintito en el arroz, todas las iglesias deben tener un par de pintitos en el arroz para ejercitar la fe del pastor. ¿Sí? Cuando te topas con uno de esos, sé buena onda, no te sientas agredido, no te sientas que tú eres nada. Dale tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos va a sorprender. Y el día de mañana ese pintito en el arroz a quien tú no maltrataste se va a convertir en uno de tus más fuertes aliados. ¿Sale, vale? Ok, magnífico, pues, wow, estoy en tiempo, ya terminé. Dios nos bendiga, 1.000.000 de gracias.